En esta presentación trabajaremos en relación a la socialización de la regulación emocional y específicamente nos vamos a detener en los componentes y las características del clima emocional familiar. Los autores entienden que el clima emocional familiar refiere a los tipos de expresiones emocionales que predominan en un contexto familiar y que hacen de la convivencia familiar y que el tránsito y la interacción propia que se da en ese contexto se torne, digamos, más sencilla, más llevadera, más amigable, o por el contrario, más conflictiva o dificultosa. En el contexto familiar es relevante a la hora de la regulación emocional porque el niño está expuesto en el ambiente familiar a modelos de regulación emocional que van moldeando el desarrollo de esquemas de emocionalidad. Y de esta manera, entonces, la autorregulación en el niño se va a ir dando a partir de la internalización de estas expectativas normativas respecto a lo que es digamos, lo que en esa familia se considera como adecuado o inadecuado en relación a la expresión de la emoción. Y esto se hace en base a las experiencias familiares. Por ejemplo, si lo llevamos a un ejemplo en relación al rendimiento académico, que podemos decir, bueno, de acuerdo a lo que en un contexto familiar se piensa respecto a reprobar un examen, bueno, ¿qué efectos va a tener eso en los recursos que el niño o la niña puedan desplegar y desarrollar? Lo que piensan, qué expectativas fomenta este contexto familiar respecto, por ejemplo, al rendimiento académico, ¿sí? Y cómo el niño o la niña van interpretando y decodificando estos mensajes que digamos, surgiendo en su contexto familiar, ¿no? que entran en danza dentro de su contexto familiar. No solamente a través de los mensajes explícitos, sino también a través de mensajes no verbales, de gestos, de expresiones. Es así entonces que vamos a ver ahora los componentes del clima emocional familiar. Como dijimos recién, la expresión emocional parental, sabemos que algunas investigaciones dan cuenta de que ambientes familiares con ciertas características de expresión de la emoción positiva en niveles moderados a altos promueven el desarrollo de recursos de afrontamiento y de regulación emocional, digamos, constructivos, ¿sí? Y esto se cree que tiene que ver con que fomenta expectativas en relación a los beneficios que tiene, por ejemplo, hablar sobre las emociones. O también porque los niños y las niñas de estos entornos familiares están expuestos a modelos de regulación emocional. Pero la evidencia no es tan clara, o digamos, respecto al impacto o a la influencia que pueden tener las expresiones de emocionalidad más de valencia negativa en estos contextos familiares. Por otro lado, otro componente importante es el papel que asumen los niños y las niñas frente a los conflictos parentales. Los niños son como muy sensibles a las situaciones de conflicto, especialmente de la pareja parental, y al enojo. Y suelen asumir como un rol
de querer solucionar estos problemas, ¿no? De intrometerse, de involucrarse y en algunos casos sobreinvolucrarse de tal manera que se les, digamos, luego se desregulan a partir de las emociones intensas que estas situaciones les activan, ¿no? Entonces, tienen una tendencia como a estar monitoreando el humor parental y a querer manejar las emociones de sus pares en estas situaciones conflictivas. Y eso tiene un impacto también en el proceso de ir tomando estrategias para nutrirse de recursos a la hora de regular sus emociones. Y un componente muy importante que tiene que ver con las creencias y las ideas parentales en relación a la naturaleza y la importancia que tienen las emociones. ¿Qué creen los padres respecto a los beneficios de expresar las emociones? Respecto a al papel que cumplen las emociones en nuestra vida, a cómo comunicar las emociones, a quién comunicarlas, o por ejemplo, si las emociones se diferencian en función del género, si hay emociones diferentes para los hombres y las mujeres. Bueno, todo esto entra en juego dentro de las creencias parentales. Hay un grupo de investigadores liderado por Gottman que le llamó a las creencias parentales filosofía metaemocional. Y con este concepto ellos quieren caracterizar, digamos, el conjunto de pensamientos y sentimientos que tienen los padres y las mamás respecto a sus propias emociones y a las emociones de los niños. ¿Qué creen, qué piensan, qué transmiten a sus niños? Va a tener un impacto en el repertorio de recursos de regulación emocional con que los niños se van formando y van tomando. Ellos diferencian dos estilos parentales. A uno le llaman el estilo entrenamiento emocional y aquí engloban ambientes familiares que tienden a validar las emociones, que fomentan la comunicación de las emociones y con recursos para expresarlas. De esta manera también fomentan que sus hijos puedan hablar y usar y enriquecer su lenguaje emocional y los alientan a que lo usen y que los alientan en su aprendizaje. Entonces son padres con recursos y con capacidad para poder operar como guías y como, digamos, y contenedores afectivamente, digamos, como cálidos contenedores, y brindan mucho apoyo y guía en lo que es la resolución de las situaciones problemáticas y también mostrándose ellos como modelo en la regulación de la conducta. Y por el otro lado, hablan de un estilo de distanciamiento emocional y que, caracterizados por adultos referentes que tienden a minimizar y a inhibir las emociones, a negarlas y, entonces, incluso consideran que las emociones tienen como una valoración o negativa o nociva, que son amenazantes. Entonces, lo que fomentan es más bien la posibilidad de ser ellos quienes resuelven los problemas de los niños. Se reconocen como que ellos son los responsables de detener o de acallar, de parar ciertas desregulaciones o estallidos o situaciones de desregulación de sus hijos e hijas. Entonces, de esta manera, los autores
bueno, concluyen que sobre la base de estas creencias y de esta filosofía metaemocional, los padres van actuando, van resolviendo, van dando respuestas a las demandas de sus hijos, y esto va a tener una influencia en el desarrollo de la regulación emocional. Esta afirmación, digamos, no tiene aún un soporte de investigación científica que, digamos, le dé apoyo, digamos, como que aún falta un recorrido de investigación que permita, bueno, encontrar más evidencias para más evidencia respecto a esta afirmación, ¿no? De la influencia que tienen las creencias parentales en el desarrollo de estrategias para regular las emociones. Bueno, y con esto damos por terminada esta presentación.